Sean todos y todas bienvenidos a su espacio de Ética Ciudadana de Ética TV. Hoy vamos a tener una conversación sumamente interesante con el doctor David Álvarez Martín, quien se desempeña actualmente como vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y con él estaremos conversando sobre ética, educación y democracia. Mario, querido. Así es, realmente hoy es un programa excelente que hemos preparado para ustedes y con este súper invitado realmente que nos va a ayudar a profundizar en este que es nuestro tema sobre la ética, pero para profundizar también en lo que son sus retos, por dónde van los retos dentro de la sociedad dominicana. Exacto. Entender cuáles son los retos que le plantea la ética a la democracia, cómo nos ayuda la ética a desvelar las deficiencias de esa democracia y cómo desvela las exclusiones que en la cotidianidad encontramos en este país. Y esas normalizaciones que tenemos sobre las exclusiones. Nosotros hablábamos y hemos siempre insistido en este programa, y tú lo has insistido también, Leonardo, sobre cuáles son los enmascaramientos que tiene la exclusión, o cómo nosotros normalizamos conductas que son excluyentes, que son discriminatorias, que son realmente antihumanas, inhumanas, y que la dejamos pasar precisamente porque desde la ética no la pensamos y no la reflexionamos. Y hemos invitado a David Álvarez porque además de ser un filósofo académico, tiene mucha experiencia en todo lo que es la pedagogía y la educación. Y no basta solamente con poner el dedo en la llaga, sino también buscar las vías para que nuestra sociedad pueda robustecerse desde los principios que nos hacen ser mejores humanos y una sociedad donde haya mayor justicia. No se pierdan este programa, sigan con nosotros en su espacio de Ética TV, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su programa de Ética TV. Como le decíamos en el segmento anterior, con nosotros está David Álvarez, quien fue mi profesor. Sí. Oye. Mucho antes que Ibe de entrar a la universidad. ¿Ah, sí? Y con David, como les decíamos, venimos a hablar de muchos temas ligados con la ética. Entonces, David ha sido profesor de filosofía, rector de la Pucamaima. Interino, unos 3 meses. Bueno, pero fue rector. Firmé como rector. El único laico que ha sido rector. El único laico, o sea que la iglesia va avanzando poco a poco, lentamente, pero va avanzando. El espíritu va haciendo su trabajo a pesar de nosotros. Así que estamos muy contentos de que estés por acá, David, para dialogar. Muchas gracias. Sabe que en este equipo nosotros somos unos apasionados y el programa, los camarógrafos, las camarógrafos, ya de ética son unos expertos. Entonces, una primera pregunta, quisiéramos primero que la gente hablar de ti, de dónde tú vienes y por dónde tú entras en el área académica. Bueno, yo soy de San Juan de la Maguana, nací allá y me crié. Alguna vez se nos olvida y queremos colocarte por el Cibao porque da muchos viajes para allá. Yo viajo semanalmente al Cibao desde el año 2006, porque tengo trabajo en los 2 campus de la universidad. ¿Y eres aguilucho? No, liceísta, orgullo. Ese defecto ¿No fuiste nunca de los Caimanes todavía. del Sur? Cuando... No, eso es nació nati muerto, eso no iba para ningún lado. Yo que soy de San Cristóbal, imagínate. Imagínate. Ni el play de San Cristóbal, que está hecho un desastre, yo no sé para qué lo utilizan ahora mismo. Bueno, yo soy de San Juan de la Maguana. Originalmente iba a estudiar ingeniería, pero quería saber si estaba llamado a ser sacerdote y entré a formarme en el seminario y hice la filosofía allá. Y contrario a otros compañeros que simplemente al salir se dedicaron a otra cosa, yo tengo un compañero que es agrónomo, otro que es veterinario, o sea, se dedicaron a otras cosas. Luego de salir del seminario. Luego de salir del seminario. Son filósofos y abogados, filósofo y veterinario, filósofo y agrónomo. A mí... Te dio por continuar. Por continuar un camino avanzado que le había ganado mucho cariño, que había sentido que daba para ello y que me apasionaba, sobre todo la lectura. Y continué. Después, primero comencé en INTEC, unos 10 años, los años 80.
Fui de los que comenzó el Bonó con el padre Ton Lluveres. Correcto. Ahí fue donde nos conocimos. Allí me diste clases. Sí. Y después la Ucamaima me llamó y me reclutó. Fui a estudiar a Estados Unidos, a una universidad jesuita, Loyola de Chicago. Regresé, continué en la Ucamaima. Después estudié mi doctorado en la Complutense de Madrid. Y prácticamente mi vida se ha desarrollado en el mundo académico. He ocupado casi todas las posiciones, menos director de escuela o departamento. Pero después he sido decano, he dirigido programas internacionales, vicerrector de investigación, vicerrector del campus, vicerrector de investigación, vicerrector académico, que lo soy actualmente. Esa ha sido más o menos mi vida. Y escribe continuamente en acento. En acento escribo semanalmente los viernes, búsquenlo. Veritas Liberatis Vos, y realmente... Traduce eso, porque hablaste en latín y ya es una lengua bueno, que la utilizan ustedes los curas. La verdad los hará libres, sí, sí. Hay mucha gente todavía que se me acerca a mí y me pregunta, padre, por ejemplo, cuando uso camisas oscuras, padre, tal cosa, sí, hijo mío, no te preocupes. Pero eso es mi pasión es mucho escribir, y por supuesto lo que tiene que ver con docencia, aunque en los últimos años he tenido que dedicarme mucho a la gestión. Y hoy día estás en el día. Hoy día estoy en el día por la televisión en la mañana. Al inicio de este siglo, ya hay que hablar en esos términos, hice como 5 años de televisión en la mañana con Wilfredo Alemani, mucha gente me lo recuerda. Y ahora estoy en el día también, muy contento. Si alguien ve todo eso junto, lo que dice David, lo que le gusta es comunicarse. Sí. Y comunicar ideas, planteamientos, porque escribo para medios, voy a la televisión, he hecho mucha radio, docencia, o sea, esa, digamos, es mi vocación profundamente. Hay algo que palpita en el corazón y que quiere salir hacia afuera. Quiere salir hacia afuera y explicarse. Esa es más o menos mi biografía, lo que yo he hecho con mi existencia. No sé cuántos años me quedarán, pero espero que los años que me queden pueda dedicarlo a una de esas áreas o alguna que tenga que ver con eso. Sobre todo, escribir, producir, pensar y formar gente joven. Yo sigo teniendo mucha esperanza en que cada generación de jóvenes que pasan a la adultez es una oportunidad para hacer cambios. Quizás los que somos ya más mayores nos hemos ido encasillando en esquemas, en paradigmas, mientras que los más jóvenes están abiertos a nuevas ideas, nuevos planteamientos. Y a mí me maravilla encontrarme con jóvenes con inquietudes, con ideas nuevas, incluso ideas que me cambian totalmente mi perspectiva sobre lo que es el mundo y la realidad. Eso yo lo disfruto profundamente. David, hemos visto que tienes una vida marcada por la filosofía, por la academia, por esa cuestión dialéctica, ¿no? Ese enseñar, ser enseñado, enseñar, comunicar, escribir, reflexionar, pensar la realidad y tratar de comunicarla a los demás. En este programa insistimos mucho en que la gente, en que cada uno defina lo que es la ética, porque la ética es como un gran armazón ideológico, pero cuando vamos a la práctica es un constante hacer y un constante vivir en una idea de cómo hacer las cosas. La ética para David Álvarez Martín. Bueno, déjame que salga el maestro. Sí. Esto se hace desde el maestro. Vamos a cambiar ahora el switch. No todo el mundo lo sabe, pero normalmente en la filosofía hay una división entre lo que se llama la filosofía teorética o teórica y la filosofía práctica. En la filosofía práctica hay varias disciplinas. La política es una, el estudio de la política como el ejercicio del poder. La pedagógica es otra disciplina, aunque ya es una ciencia independiente. En filosofía se trabaja también con el tema de la pedagógica y, por supuesto, de manera privilegiada la ética. La ética que trata de cómo debemos comportarnos racionalmente. A mí me gusta establecer una distinción que no comparten gente mucho más inteligente que yo, pero que para mí me es muy útil, que es separar la ética de la moral. Correcto. La moral. Exactamente. Tú te inscribes en eso. Maru, hiciste mucho aquí en eso. Sí, la moral, sí, porque hay gente que no están de acuerdo con eso y no por eso saben menos que yo, al contrario, a lo mejor saben más que yo y yo no he descubierto cosas de ese tema. La moral tiene que ver con la forma en que los seres humanos nos comportamos,
siguiendo los patrones culturales, religiosos, las normativas familiares, lo que te enseñó tu mamá, tu abuela. Las cosas se hacen de esa manera. En determinado momento. Correcto. La ética no. La ética es un ejercicio racional donde tú tratas de pensar racionalmente qué es lo correcto que se debe de hacer. Claro, en eso qué es lo correcto que se debe de hacer intervienen muchos factores. Sobre todo intervienen lo que llamamos valores, a partir de qué valores, a partir de cuáles antropologías, es decir, cuál es mi visión del ser humano, a partir de cómo yo entiendo que mi cultura es un referente mundial o es un referente local. Hay muchas citas de Unamuno, un gran filósofo español, que él siempre enfatizaba que tanto el nacionalismo como el racismo se curaban viajando y conociendo otros pueblos y otras culturas. No recuerdo la cita exactamente, pero decía, las personas que son racistas o que son extremadamente nacionalistas, sobre todo chauvinistas, se le cura esa enfermedad, esa patología, viajando, conociendo otras culturas, viendo otros modelos, viendo cómo otras personas son felices, no siguiendo mis patrones. Porque yo he visto gente que viaja y que va. Y que estudia y que va. Entonces, para mí la ética, Ivette, tiene que ver sobre todo con eso, un ejercicio racional, donde uno se hace la pregunta, ¿cuál debe ser el comportamiento que yo debo asumir en un determinado momento con una determinada circunstancia? No estoy cayendo en el relativismo, estoy un poquito defendiendo algo que también viene de la filosofía española con Ortega, que dice, toda actuación de una persona, todo ser humano, siempre es él y sus circunstancias. No, no es posible sacarlo a uno de las circunstancias. Yo comencé diciendo que soy de San Juan de la Maguana. Exacto. Bueno, en mis fundamentos, hay unas vivencias de pueblo, de comunidad semirural, de los años 60 y 70, que yo no lo puedo erradicar de mí. Yo no me crié en el Alto Manhattan, yo no me crié en Madrid, yo no me crié en Gascue, yo no me crié en Santiago, como tú dices, mucha gente me dice, tú eres cibaeño. Yo me crié en San Juan de la Maguana y en el San Juan de la Maguana de los años 60, 70. Esas son circunstancias. Hacer eso, en mi caso, con lucidez, verlo y entender de ahí es que yo vengo, me ayuda a entender que a lo mejor algunos prejuicios que tengo, algunas inclinaciones de mi óptica sobre la realidad, puedo obedecer a eso, puedo obedecer a las circunstancias que me dieron la vida. Soy hijo de migrantes y de inmigrantes pobres. Cuando algunas personas me han criticado mi defensa en contra de, o sea, mi defensa de la migración haitiana que viene al país, la pobre, no la que va a casa de campo, la pobre. Digamos, tu defensa de los migrantes. De los migrantes. Yo siempre digo, señores, yo soy hijo de migrantes pobres, mi papá y mi mamá eran pobres, no vinieron aquí de turismo, vinieron porque estaban pasando hambre en España. ¿Qué me importa que eran blancos, chinos? Vinieron porque tenían hambre. Sí, no fue por turismo, vinieron porque la España de esos años lo que producía era hambre y expulsó a muchos españoles hacia todas partes del mundo. De alguna forma, entonces, la pregunta por la ética viene de una experiencia también personal. No hay otra manera. En la que tú te planteas por la dignidad de las personas, que también fueron tus personas. Sí, personas los cuales tú históricamente, tu propia vida te hace preguntarte, ¿es que esto lo podría yo desear también para mis... Sí, o sea, un mundo donde todos seamos reconocidos como iguales. Que un principio, ahí está donde el relativismo tiene su punto de llegada, porque hay principios que realmente nos dan el marco a partir del cual también, porque no todo da igual. No. Entonces, nunca propondría semejante cosa, pero sí indudablemente debemos de prestarle atención. Entonces yo no puedo dejar de hacer conciencia de dónde yo vengo, lo cual no significa que de donde yo vengo me tiene que condicionar. Yo puedo trascender. Por ejemplo, en la sociedad donde yo me crié de niño, había mucho racismo y yo no me considero una persona racista, sino todo lo contrario. En la sociedad donde yo nací había un profundo machismo y yo no me considero un hombre machista. Fíjate bien, el término lo estoy usando como yo no me considero. Quizás un amigo o una amiga que me vea una conducta mía me diga, David, eso que estás haciendo es machista. Yo estoy dispuesto a dialogarlo y a reflexionarlo. Porque una cosa es como tú te percibes, pero muchas veces otro de fuera dice, David, tú dirás lo que tú quieras, pero eso que tú estás haciendo o como lo estás haciendo responde a un patrón
machista o racista o xenófobo. Entonces, yo creo que eso es importante. Es muy interesante lo que tú dices. Ya te voy comprendiendo un poco más a retomar tus orígenes sanjuaneros. Sí. Porque quienes vienen del margen, al estilo Jesús, Sí. del margen de los centros de poder y religioso, tienden también, como vienen del margen, no asumen todo como dado, pues precisamente Correcto. tienen que replantearse las preguntas frente a lo que ahora se les viene desde lo establecido. Y pensar en la moral y esa buena distinción que tú haces, o sea que, bueno, Adela Cortina habla de que la moral es, digamos, la ética aplicada y la Sí. ética es la moral pensada. Sí. Entonces tú vienes, ¿eso por qué? Si eso me acerca a lo más verdadero. De ahí también el título, me imagino, de tu artículo, es esa búsqueda de la verdad, ¿no? Que nos hace Sí, libre. sí, sí. Y tú que eres un hombre católico, Sí. cristiano, que busca de sincero corazón, te hace preguntas en Por búsqueda supuesto. de lo que nos lleve a la verdad, ¿no? Por supuesto, sí. Yo pienso que eso es esencial. La pregunta, sobre todo la pregunta racional, recuérdense que hay muchas modalidades de pregunta. La pregunta racional, esa pregunta, como diría Heidegger, perdónenme la referencia que tengo aquí a un filósofo a mi lado, y enseguida Lo provoca. Heidegger es un autor alemán del Exacto. siglo XX, quizás muchos dicen el más brillante, se le ha acusado de nazismo y una serie de cosas, pero eso es otro tema para discutir. Él, en el libro más importante del Ser y Tiempo, dedica el primer capítulo solamente a cómo se formula una pregunta, sobre todo la pregunta que se considera que es teórica. Por las señas que me hacen, se supone que yo eso lo tengo que seguir hablando en la próxima Sí, porque sección. si te inspira ahí con Heidegger, que escribió unos libros, Entonces, que no si se ven los cuenta. párrafos de Heidegger, vamos a hacer una pausa en este momento y volvemos en breve. No se pierdan porque aquí se va a hablar de cuestiones bastante profundas. Sí. Muchas gracias por permanecer con nosotros en su espacio de Ética TV. Hoy estamos conversando con nuestro querido David Álvarez, actual vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y quedamos en un filósofo importante del siglo XX, del que él nos va a hablar por qué traerlo a colación hoy día. Quedamos en Heidegger, maestro Sí. David, seguimos. No estoy pidiéndole a nadie que lea Heidegger, de por sí hasta para los filósofos es difícil abordar a Heidegger. Toda la filosofía alemana es complicada, Kant, Hegel, Heidegger, o sea, son cosas, no sé si por la lengua alemana o por la forma en que ellos planteaban el tema. Bueno, Heidegger al inicio de un libro, el libro principal de él, Ser y Tiempo, Heidegger se hace esa pregunta, sobre la pregunta. Dice cómo se formula una pregunta y él comienza a darle características. La pregunta teorética o teórica tiene que tomar en cuenta la dirección hacia lo que pregunta. Tiene que saber que al preguntar ya algo sabe de lo que se pregunta. Por ejemplo, una de las reflexiones más interesantes de Heidegger es que si no supiéramos nada del tema, ni nos formularíamos la pregunta. Tú tienes que saber algo. Entonces, Por lo menos que te inquiete eso. Exacto. Entonces la pregunta va horadando, en el sentido técnico de la palabra, va horadando, haciendo el túnel más amplio, tratando de lograr encontrar más elementos de lo que originalmente a lo mejor es una visión muy simple. Y eso va ayudando a que la persona vaya teniendo una visión más amplia y a la vez compleja de la realidad. Hay un camino que siempre en el pensamiento se plantea, y más en la filosofía, que se va de lo simple a lo complejo, pero para desde lo complejo encontrar las estructuras más simples de lo que se está pensando. Incluso en física, ese es uno de los famosos argumentos de los grandes físicos del siglo XX. Queremos descubrir la fórmula del universo, creo que fue el mismo Einstein que lo dijo, si no lo dijo Einstein fue uno de sus discípulos, que esa fórmula quepa en la camiseta de un joven que puede escribir esa fórmula. Wow. Es decir, de lo simple, la apariencia del mundo como es, de que parece que el sol sale en la mañana y sabemos que no sale en la mañana, que es la Tierra la que gira, hasta el nivel de complejidad de todo lo que sabemos de la física contemporánea, para a partir de ahí volver una explicación simple, pero que recoja la riqueza
de lo que estamos pensando. ¿Cómo llevamos eso al tema de la ética, que es el negocio de ustedes en este programa? Lo llevamos planteándonos de que no hay forma de vivir en sociedad sin hacernos preguntas sobre si lo que estamos haciendo es correcto. Cómo yo trato a los demás, cómo trato a los niños, a las mujeres, a personas de otras nacionalidades, cómo trato al que tiene poder, al que no tiene poder, cómo trato al que tiene dinero, al que no tiene dinero, cómo trato a la gente manejando mi vehículo en relación a los demás, qué hago con mi dinero, me vuelvo un acumulador, no lo hago. Todo eso son preguntas éticas. ¿Cómo evalúo a un gobernante, a un ministro, a un director de una administración pública, la manera en que gestiona la cuota de poder y de recursos que le damos? O sea, eso son preguntas éticas. O sea, la ética pasa a ser como el sedazo en que toda la vida social tiene que pasar y que todos estamos obligados a continuamente cuestionar y plantearnos. La prensa es básicamente la verdadera prensa. Es básicamente un ejercicio ético de análisis y explicación de la realidad. Y de hacerle preguntas al poder establecido. Correcto. Entonces, aquello que se da normalizado, aquello que parece dado. Ahí viene el problema. Instalado. Sí. La simpleza de lo dado es lo que tiene que llevarnos a complejizarlo y a pensarlo. Por ejemplo, algo que ya desde nuestra época, cuando hacíamos filosofía en los años 80 y 90 del siglo pasado, si el capitalismo parece como que es un sistema natural. Sí, que ¿Quién sí te ha son dicho las que cosas? Es natural? Exacto. La humanidad ha vivido 98% más tiempo fuera del capitalismo que en el capitalismo. Y tú me vas a decir a mí, como decía un autor de origen japonés, pero norteamericano, al inicio de los 90, después de la caída del muro de Berlín, que decía que era el fin de la historia. Dice, no, no es el fin de la historia. Los seres humanos tenemos la capacidad de inventar nuevos regímenes, nuevas estructuras, nuevas formas de organizarnos. La democracia está en continua transformación y reorganización. Los estados, la forma en que hacemos economía, la cultura. Yo siempre menciono, por ejemplo, cómo hasta el Concilio Vaticano II, en los años 60 del siglo pasado, para muchos de los pensadores católicos y eclesiásticos, la prevalencia de la Iglesia Católica estaba por encima de las demás y eso no estaba en discusión. Hasta que de repente el Concilio Vaticano II habla de libertad religiosa, que dice, espérense, todo el mundo tiene derecho a tener sus propias creencias religiosas y tienen que ser respetadas, siempre y cuando dichas creencias, ojo, no vulneren los derechos de otras personas. Yo no puedo tener como creencia religiosa que las mujeres son inferiores, porque Dios las hizo inferiores, no. Ya tú estás asumiendo un discurso religioso, podría ser cultural, filosófico, que menoscaba la dignidad e integridad de la mitad de los seres humanos que son mujeres, por ponerte un ejemplo. Pues muy interesante lo que le agrega David en esta definición y acercamiento de la ética, hacernos preguntas frente a aquello que parece dado y establecido, siempre hacia un horizonte de mayor humanización. Por supuesto. Porque ahí está siempre ese horizonte, que en esa búsqueda, me imagino que en esa búsqueda asintótica, como diría tu amigo Rahner, de acercamiento continuo, que siempre nos queda un paso más allá, de hacernos preguntas para buscar la verdad y de acercarnos hacia una mayor humanización. Correcto. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, entonces la ética no es un complemento, no es la cereza, como dicen el cherry sobre el bizcocho, es la masa misma del bizcocho, porque tenemos que fajarnos con ella constantemente. Los seres humanos, para ser plenamente humanos, tenemos que ser racionales. La ética nos obliga a que nuestro comportamiento sea racional. Tenemos que hacernos la pregunta siempre de por qué nos comportamos de esa manera, por qué hacemos, y darnos cuenta a nosotros y a los demás. Es curioso, en la vida social estamos obligados constantemente a dar cuentas a los demás. No es que usted ande continuamente explicándole a los demás por qué hizo esto o lo otro, pero toda conducta suya tiene que provocar, si le preguntan por qué usted hace eso, por ejemplo, a los que hemos tenido hijos, que hemos criado, uno de los primeros inquisidores en la vida de todo ser humano son sus hijos. Papá, ¿y por qué tú estás haciendo eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, tú tienes dos opciones. Cállese la boca, usted no tiene derecho a preguntar. O tú enfrascarte con él en una reflexión. Porque es verdad, yo no lo había pensado. Que le preguntaba a su papá, que le decía en la iglesia, de que Jesús murió por él. O sea, ¿y por qué murió por él?
Hasta que tú le dices, no, que fue que lo mataron. Sí, no es lo mismo. Entonces, o sea, Jesús no murió, a él lo mataron. Hay una buena Pero hay una buena pero distinción. ¿y por qué murió? Son ¿Qué yo hice, ¿Qué yo hice malo? ¿Para qué? Al pobre. Hace pensar, o sea, Claro. replantearse la pregunta sobre aquello que parecen las cosas sentadas y están paradas, sobre aquello que parece dado. O sea, ese Ayuda. elemento de tú traer esto. David, y tú que vienes de la vida, de la filosofía y de la academia, a veces desde la academia es muy difícil tú plantearte la pregunta de cuán equivocada estoy, porque uno asume la autoridad o la pseudo autoridad que te da el hecho de ser profesor, de ser maestro. ¿Hay algún, digamos, a lo largo de tu carrera, tanto como docente, como académico, como, digamos, también administrador de academia, donde tú te hayas planteado o te hayas visto en algún dilema ético importante en tu vida que tú hayas tenido que dilucidar con toda la fuerza de las teorías, con toda la fuerza de tu reflexión y con toda la fuerza de tu propia humanidad? Como ciudadano también. Bueno, Sí, porque sí. si te he encontrado, a veces, de hecho eso nos enseña mucho cuando nos encontramos Sí. frente a dos principios que parecen en Mira, contradicción. como docente, los docentes siempre tenemos una posición privilegiada. A mí me gusta como lo dicen los muchachos. Los muchachos le dicen, este es el pleito entre el huevo y la piedra, Sí. donde la piedra es el profesor. Ahí está dicho todo. Siempre Exacto. tenemos una posición privilegiada. Yo me paro con Poder. un pizarrón detrás y comienzo a decirle, esto es de esta manera. Claro, tú dirías, ¿y qué tú vas a hacer? Yo no estoy seguro, quizás sea de esa manera. Bueno, así no funciona la cosa. Ahora, lo que uno sí tiene que buscar de todas las formas posibles de hacer que ellos confronten visiones distintas y sobre todo acostumbrarse a los discursos contrarios a tus argumentos, ayudándolos sobre todo a que profundice y racionalice sus argumentos. No cualquier argumento es válido. Exacto. Especialmente cuando uno discute sobre política, sobre filosofía. No es que a mí me da la gana de decir que esto es así. Como alguien decía, no, y si para mí la Tierra es plana. Bueno, yo te respeto, qué pena que estés pensando en esos términos, pero tú tienes que demostrarme racionalmente que la Tierra es plana cuando toda la evidencia va en sentido contrario. Esas son de las cosas como a mí que me uno gusta una ayuda. frase que dice Edith Feble, tu compañera, Sí. que nosotros muchos dominicanos sacamos como los argumentos así como del estómago. Del estómago y sale. Y más ahora que lamentablemente tú tienes mucha gente en las redes sociales pontificando sobre cosas que no saben. A mí me gustan algunos memes que hacen broma. Los memes tienen mucha sabiduría, algunos, no todos. Alguien decía, el que hace unos meses era experto en vacunas, ahora es experto en Ucrania. Y después cambia el tema y es experto en ese. Y pontifica, esto es así, 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 así. No, hay que tener cuidado con eso. De por sí, yo siempre he dicho que, al igual que en las cajetillas de cigarro que dicen que es dañino para la salud, lo mismo tendrían que decir de las redes sociales. Cuidado. Cuidado. Puede ser dañino para tu mente. Creerte todo lo que vas leyendo. Porque que esté escrito en un sitio no significa que eso es real. Que haya diversidad de opinión, muy bien. No estoy negando eso. Pero es que la diversidad comienza a ser sedaceada en la medida en que tú comienzas a discutir racionalmente el tema y no simple y llanamente, porque a mí me da la gana de creer en eso. Por ejemplo, razones. Las religiones, todo el sistema de religiones del mundo está continuamente interpelado por hechos globales, éticos, muy serios, donde tú notas que cada vez hay más teólogos y figuras eclesiales que están demandando un momento, no porque yo me crea eso, esa es la verdad. Yo tengo que apelar racionalmente. Por ejemplo, Francisco, el Papa actual, nos ha movido con dos grandes encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, a dos grandes temas, la naturaleza, el medio ambiente, Sí. cuidarlo, Y la otra. y lo otro sobre la fraternidad. Tenemos que construir un mundo más fraterno, Caramba, donde nos respetemos unos a otros, donde la gente pueda vivir en paz, entendiendo que hay unas diversidades culturales, en formas de expresar nuestra religiosidad, en formas de comida, en formas de vestido. Tenemos que tener, por ejemplo, yo sé que este programa trasciende la coyuntura, pero ahora mismo que hay gente oponiéndose al gagá. Y muchas veces son las mismas personas que celebran Halloween. Entonces tú dices, ¿y qué tiene Halloween que sea superior al gagá? Nada.
Son expresiones culturales diferentes. A nadie lo están obligando a ir a un gagá. Va el que desea. Igual que a nadie lo obligan a ir a la misa o a las 7 palabras o a la misa de Pascua, como nadie está obligado a ir a un culto de una denominación protestante o quedarse en su casa. Cada quien va donde considera. Pero ahora, tiene que respetar esa diversidad. Y bien que tú ya entras entre algunos elementos de la realidad dominicana que pueden ser retos éticos. Si tú fueras a mencionar retos éticos fundamentales en la realidad dominicana, ¿cuáles tú nos señalarías que son retos claves? Yo creo, aquí ya nos metemos en cuestiones un poquito más hondas, yo creo que el principal reto es en todos los debates públicos, privados, religiosos, culturales, en todos los debates sociales, tiene que enfatizarse mucho más la impronta de la igualdad. Todos somos iguales. Nada nos diferencia, no solo por género, edad, color, sino también incluso legalidad. Por ejemplo, cuando las mujeres embarazadas haitianas eran tratadas como animales, con embarazos terminales subidas en autobuses y lanzados del otro lado de la frontera, eso era un acto de no solamente inhumano, un acto que nos colocaba en las puertas de la barbarie. Y lo que más me dolió es que muchas voces que yo esperaba una afirmación fuerte, no la dieron. ¿Por qué? Porque el racismo predominante, el antihaitianismo predominante, hacía que eso no se viera como un grave problema. Cuando recientemente se hizo una marcha donde vinculaban la defensa de la vida con nación, yo dije, espérate, ahí hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? Exacto. Yo defiendo la vida, pero de los dominicanos. Entonces tú no puedes llevar la defensa de la vida a una visión nacionalista, chauvinista, de si solamente valen los embarazos dominicanos, los embarazos haitianos no valen. Ya tú entras en un terreno donde no reconoce esa igualdad esencial de todos los seres humanos. Y lejos de ser una afirmación de lo que ahorita hablamos, de la plenitud del humano, se convierte en una ideología y una ideología de muerte. Exclusivo. Porque entonces tú terminas diciendo, hay seres humanos que merecen morir, o hay seres humanos que no merecen tanta vida como las de mi grupo, las de mi religión, la de mi clase social, hasta tan ridículo como la de mi equipo de pelota o algo así. O sea, ese es que llegamos a ese nivel. Tú tocas un elemento clave que nos parece para profundizar y que de alguna manera es coherente con lo que nos dice que la ética, hacerse preguntas frente a aquello que parece normalizado y que no tiene cuestionamiento. Sí. Sigamos profundizando en esto. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver dentro de un momento. Acompáñenos en esta reflexión. Gracias por permanecer aquí con nosotros en este su programa de Ética TV. En el segmento anterior estamos preguntándole a David Álvarez sobre cuáles son esos retos que ve éticos en la sociedad dominicana. Y uno que nos decía es el tema de la igualdad. Entendernos que todas las personas somos iguales. Todas las personas. Todos somos iguales. Todas somos iguales. Y sacabas un tema que para muchos pasó como si nada, pero que cuestiona los cimientos de ese principio, primero en la Declaración de los Derechos Humanos. Sí. Todos somos iguales en dignidad. Sí. Y de la Revolución Francesa, la igualdad, ¿no? De ahí sale todo el proceso. Comienza con Montesinos acá. Comienza así. ¿Acaso no son personas? Exacto. Se preguntaba en 1511. Imagínate, aquí mismo en Santo Domingo. Entonces, y si nos lanzamos más en términos religiosos con Jesús y más hacia allá también, el tema de la igualdad, tema fundamental, y que frente a hechos como ese de sacar a mujeres embarazadas de un hospital para colocarla en un autobús, en cualquier condición, realmente se cuestiona un principio fundamental. Entonces, seguías argumentando. Sí, no, indudablemente. Y que hay que tener cuidado porque entonces estamos sacando los cimientos de lo que es la convivencia en justicia, ¿no? Correcto. No, la igualdad es un principio básico. Sin igualdad, ninguna sociedad es decente, no vale la pena vivir en ella.
se legitima casi cualquier acción, hasta incluso largarse. Por ejemplo, muchos de los casos de la emigración dominicana hacia el extranjero y de la haitiana hacia nuestro territorio y otros territorios, como ahorita mencionaba de mis padres, es que son personas que en sus sociedades no encontraron esa posibilidad de vivir decentemente. No solamente en cuanto al reconocimiento de la igualdad, sino también en trabajar decentemente, producir, generar los ingresos, como me gusta mucho decirlo, para llevar la comida a la mesa todos los días, que coman los hijos de uno, sus nietos, o sea, llevar eso con un trabajo decente, digno, no para hacerse rico, para ganar lo suficiente para poder vivir. Entonces, muchas de las migraciones que hemos visto han correspondido a eso. Otras son más graves, porque incluso hay gente que tuvo que escapar, como en el caso, por ejemplo, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, porque si no los mataban y tuvieron que huir de sus países. Pero entonces, David, hasta ese nivel. Sí. Sabes que cuando hablamos de este tema, algunas personas creen, van a hablar entonces de migrantes. Estamos hablando de ciudadanía también. También. Porque cierto. en términos es lo que fundamenta nuestra posibilidad de una vida dentro de política, digamos, dentro de la democracia. Implica sin igualdad no hay democracia. Como sí. Que está cuestionada también a la manera en que se hacen algunos procedimientos de privilegios en la sociedad, rompen los cimientos de esa sociedad. Por eso cuando nosotros llamamos y tocamos la llaga de una situación donde la igualdad es cuestionada, no lo cuestionamos solamente por el tema del migrante y la migrante, que también por ello, porque es la persona más vulnerable, sino que también nos pertenece porque tiene implicaciones sobre usted, sobre mí o sobre cualquier otro sector vulnerable. Totalmente de acuerdo. Hay otro aspecto, ya que me han preguntado algunos. Son desafíos. Está el de la igualdad. El otro aspecto es ¿qué hacemos con la riqueza que producimos? Yo creo que eso es una pregunta que tenemos que hacerle, una pregunta ética fundamental. Por ejemplo, hay gente que dice, no, que fulano se robó tantos miles de millones de pesos. Bueno, eso me atañe, porque ese dinero que se robó no era de él, era dinero de todos nosotros, fue parte de la producción del país. O cuando tú te topas de repente con determinadas compañías, empresas, negocios que suben los precios por ventaja. Por ejemplo, recuerden en la pandemia, cómo de repente aquí las pruebas de COVID llegaron a unos precios inalcanzables y decían, pero es que lo reactivo y todo se está comprando bien barato, entonces ¿por qué tienen que cobrar tanto? Y pareciera que nadie le pide cuentas, sino que es legítimo, yo me voy a hacer rico con el sufrimiento de los demás o ante la necesidad de los demás. Una interpretación fallida de la ley de oferta y demanda. Correcto. En función Entonces, de la salud de la gente. Tú tienes que hacerte la pregunta, no solamente de en qué medida la igualdad es rota a cada rato en diferentes circunstancias, sino también te tienes que hacer la pregunta sobre qué hacemos con la riqueza que producimos todos, porque después de todo es entre todos que hacemos la riqueza. Aquí no hay nadie rico que esté solo fotocopiando billetes, sino que se hace rico porque mucha gente trabaja y produce y él toma de ahí para enriquecerse. Entonces, y no será eso porque no hay un principio clave que es el de la producción de la riqueza, si está destinada a ese principio clave del bien común. Correcto. Cuando eso se desvanece, entonces... Mira lo que está pasando, por ejemplo, con los fondos de pensiones, que muchos dicen, pero ven acá, estamos aportando, el volumen que tienen ahí es enorme, y en cambio a la hora de dar las primeras pensiones son pensiones de miseria. Gente que a lo mejor estaba ganando 40 o 50 mil pesos, le salen con una pensión de 10 mil pesos. Pero sin embargo las empresas nunca pierden. Entonces, ¿dónde está el principio del bien común? El tema de la salud. Ahora el gobierno va a buscarle préstamos blandos al sector privado de la salud. No lo veo, esencialmente no es tan mal. Pero la pregunta que yo me hago, al hacer eso, ¿de qué manera obligas a esos sectores que reciben ese financiamiento, por ejemplo, a que cuando llegue una emergencia, primero atiendan al paciente y después preguntan, seguro, exacto. Todo lo demás. Entonces, si no vamos a preguntar por eso, entonces tú le estás regalando dinero a gente que lo que están buscando es hacer dinero, no salud. O siendo aval de eso en lugar de... Porque entonces lo que están haciendo es negocio. De la red pública que necesita cuanto antes ser fortalecido. Si tú y yo, o cualquiera de nosotros tres no lo permite, llegamos con un accidente y en lo que nos estamos desangrando, los que están preocupados en la emergencia de saber, usted tiene seguro, tiene una tarjeta de crédito, ¿quién va? Tu seguro cubre eso, porque no sé si tiene seguro.
Después, Sí, si tu cubre. seguro cubre eso. Entonces, y se está desangrando la persona. Duele mucho pensar y saberse en un país donde una persona muere por 10,000 pesos. Sí. Donde te dejan morir por 10,000 pesos, por 100,000 pesos, y tú dices, caramba, pero yo produzco bienes y servicios para una sociedad que me deja morir al final por 10,000 pesos o por 100,000 pesos. Y ahí viene uno de esos grandes retos éticos de los que tú hablabas en el principio de esta intervención, de este tercer segmento. David, el concepto de democracia, tú lo tocaste tangencialmente cuando iniciamos este segmento. ¿Tú puedes profundizar sobre los cimientos de la democracia dominicana, que es un tema que tienes analizado, fue el tema de tu tesis doctoral? También la democracia dominicana, sus orígenes y los retos éticos de nuestra democracia también. Sí. Mira, la democracia dominicana tiene un pecado original. Vamos a la terminología religiosa. ¿Cuál es su pecado original? Que aquí nunca hicimos la transición correcta de la dictadura a la democracia. El pequeño intento que hubo de 7 meses con la Constitución del 63 fue ahogada en sangre y en autoritarismo. Y después de eso lo que hubo fueron negociaciones con los sectores más conservadores para ir logrando que la gente no sintiera que estuviera bajo un régimen tan duro como el trujillista o el Balaguer de los 12 años. Todavía hoy en día, gobiernos como el actual, el mismo PLD cuando subió al poder la primera vez, que resumaban frescura, compromiso con causa. De repente, tú descubres que no, que los compromisos no están con el pueblo que le dio los votos, sino con sectores económicos, sectores sociales, aquellos famosos poderes fácticos de que se habla, que dan cátedra y dicen las cosas se tienen que hacer de esa manera. Entonces, la democracia nuestra todavía está estancada en una transición que ni siquiera da pasos profundos hacia la plena igualdad. Por lo menos a nivel electoral, digamos, hemos logrado formal. Sí, hemos logrado que por lo menos las posibilidades de fraude no sean tan groseras. Incluso en el 2020 fracasó unas elecciones, señores, a media mañana. Oh, sí. Y la gente dice, después de esto nadie va a ir a votar. Mentira, la gente volvió y fue y votó. Lo cual para mí es una señal interesante de que el pueblo dominicano tiene vocación de eso. Bien, pero no se engañen, Trujillo siempre hizo elecciones. Trujillo en ningún momento se le pasó la fecha de las elecciones. Trujillo. Balaguer siempre hizo elecciones. Hay una costumbre instalada de que hay que ir a votar y se va a votar. Pero eso no significa democracia. No hay democracia sin elecciones, pero las elecciones no implican la democracia. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, quienes están excluidos lo saben bien, porque viven la exclusión cotidianamente. Correcto. Entonces, lo que está pasando es que en el discurso público, en el ágora, lo que llamaban los griegos, eso de sentarnos todos a hablar, salvo los esclavos en ese entonces, aquí ocurre igual. Las mujeres. Las mujeres. Entonces, esa apertura al diálogo tiene que reconocer a todo el mundo como legítimo, comenzando con los jóvenes, que normalmente hay una serie de mecanismos para decir el joven no debe participar o la opinión del joven no se toma en cuenta porque es joven, no tiene experiencia. Entonces, personas que tienen conductas sexuales o que tienen patrones culturales diferentes a la mayoría, entonces esos tampoco pueden o no debe tomarse en cuenta su opinión. Entonces yo creo que aquí hay un serio problema de maduración de la democracia. En ese elemento que tú decías de inclusión, correcto, de diversidad. Yo, por ejemplo, menciono esta anécdota que nunca me voy a olvidar. Yo tengo una hija que vive en Barcelona, Telma Banaí, es artista, historiadora, y andando con ella por la ciudad de Barcelona, yo me encontraba mucha gente con diferentes discapacidades moviéndose en la ciudad. Gente en silla de ruedas, gente con diferentes discapacidades, no videntes, por la ciudad, pero muchos. Y yo le decía a ella, mira qué cosa, mi hija, aquí hay más gente con discapacidad que en República Dominicana. Dice, no, papi, lo que pasa es que allá no salen de la casa. Claro. O sea, el problema no es que allá haya más, lo que pasa es que la ciudad está hecha para darle apertura a todo el mundo. Urbanísticas para que realmente puedan participar. Aquí no están escondidos. Entonces, el que tú no los veas
no significa que no existan. Wow. Lo que significa que están escondidos. Y estoy hablando de gente con discapacidades. Hay muchos otros casos, personas muy mayores, personas con patrones raciales que provocan en muchas personas mofa, crítica. Lo que hacen es que se esconden. Lo que ahora vimos en el sistema escolar, que se habla tanto del bullying, de niños con sobrepeso o tartamudos o que usan lentes, y que entonces otros lo relajan y hacen que se excluya de actividades escolares. Es decir, somos una sociedad con tal grado de discriminación hacia personas distintas que se ha convertido en una normalidad excluir. Por ejemplo, llevamos 2 o 3 días con que se habla de una sarna que apareció en Haití, sí. Pero en República Dominicana hay sarna permanentemente. Sí, pero lo dicen los médicos. Ahora va a ser solamente que no es la sarna haitiana. Y entonces de repente eso motiva a muchos discursos de odio contra los haitianos. Pero ¿cuál es el problema? Es la sarna. Y la sarna está bien vinculada a la pobreza, a la marginalidad, a salubridad. Salubridad, no tener con qué bañarte bien, lavar bien tu ropa, etcétera, etcétera. Dormir todos juntos en una cama, la familia entera, cosas así. Entonces, fíjate bien cómo la sociedad dominicana ni ha completado su proceso hacia la democracia. Yo diría que no va ni por la mitad, pero al mismo tiempo tiene unos patrones de discriminación, de exclusión profundos, pero profundos. Y entonces cuando tú le brindas a la sociedad dominicana espacio para manifestarse o se arranca ese espacio, tú lo notas. Un hecho que mucha gente no lo ha notado. Cuando hay carnaval, yo siempre, Santo Domingo, yo siempre me he llamado la atención la gran cantidad de gente caminando por la Máximo Gómez, de bajada o de subida. ¿Qué pasa aquí? Lo que está pasando es que es de los pocos escenarios donde la gente más pobre sale y va al malecón. Se apodera del espacio público. Se apodera del espacio público, se viste como le da la gana. Estos muchachos que se ponen como es grasa de vehículo, que si no le da algo te ponen la mano encima y te ensucia. Bueno, es una expresión popular. Eso es muy bonito, porque es una forma de retomar el espacio público. Un amigo tuyo y mío muy querido, el padre Jesús Zaglul, sacó para esta Navidad una serie de temas de villancicos sobre que Jesús había nacido en Guachupita. Él lo dice como guachupitero. Jesús guachupitero. Jesucito cienaguero y todo eso. Exacto, cienaguero de la ciénaga. No, aquí lo que estamos acostumbrados es a un Jesús blanco, de Gascue, o de otros mejores lugares, todo muy bonito. Entonces de repente aparece Jesús Zaglul cantándole al Jesucito de la Ciénaga de Guachupita, y eso es una confrontación de decir, no todos estamos incluidos, peor todavía, la mayoría no está incluida en esta sociedad. Sí. Yo sé que tú dirías muchas cosas que tendría que decirnos sobre, y vamos a tener que hacer un programa sobre eso de la democracia. Cuando usted quiera. Únicamente sobre ese tema. Tú solamente le has entrado al tema de la exclusión que hay en la dinámica de la democracia. Ahora bien, David, ¿cómo nosotros enfrentamos, para ir por ahí, tú que has estado en el área de la educación, nosotros queremos con este programa de ética también ser un espacio educativo, formativo en términos de ética? ¿Por dónde tú ves las vías de nosotros también avanzar hacia un robustecimiento de nuestro pensar y accionar ético? Bueno, voy a dar una primera propuesta. No es la única, pero yo creo que es algo que puede hacer casi todo el mundo. En la tradición semítica, ponerle nombre a algo era de alguna manera apropiarse de ese algo. Y uno lo ve en el segundo relato del Génesis sobre la creación, aparece Dios diciéndole al hombre, ponle nombre a los animales. Y este se llamará de esta manera, este se llama, ponerle nombre. Yo creo que es hora de que comencemos a apropiarnos en nuestro vocabulario de denominar a las cosas como son. Si no es democracia, no es democracia. No tenemos por qué llamar democracia algo que no es. No creernos lo que no tenemos somos. Que comprarnos el vocabulario de otros. Y comenzar por diagnosticar nuestras deficiencias para dar un paso hacia adelante. Y hablarlas y explicarlas. Entonces, no tenemos que por qué tomar el discurso de quienes le sacan ventaja a la dominación
si nosotros no podemos tener un discurso alternativo. Yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas. Hablábamos antes de comenzar el programa de un gran maestro, un gran filósofo, Enrique Dussel. Una de las cosas que Enrique Dussel nos enseñó mucho era a darle nombre a las cosas y no tomar los nombres europeos. Él insistía mucho en eso. Démosle nuestro propio nombre. Entonces yo creo que la sociedad dominicana y espacios como esto tienen que comenzar, como dice la gente, llamar a las cosas por lo que son, no por lo que otros me dicen. No todo lo que me dicen que es bueno. Y volvemos al tema de la ética. Si algo que me dicen que es bueno, yo sé que es malo, tengo que decir, no, eso es malo, eso está mal. Y llamarla y no ruborizarnos porque no es un insulto, sino una oportunidad para crecer, para ser mejores ciudadanos, mejores dominicanos, Correcto. Mejores seres humanos. Vamos a, David, yo sé que te abrí con una pregunta que da para mucho y tenemos realmente compromiso de tener nuevamente con nosotros Bueno, muchas gracias a David Álvarez Muchas aquí gracias. para seguir profundizando en este tema de la democracia, de la ética y qué hacer para ser una sociedad donde esté por delante un horizonte de mayor justicia, Correcto. humanidad e igualdad y equidad. Gracias por estar con nosotros y nos vemos nuevamente en otro espacio con ustedes de Ética TV. Estamos muy contentos de que ustedes permanezcan con nosotros en su espacio de Ética TV y llegamos al segmento de la recomendación ética de la semana y nos vamos otra vez por el séptimo arte. Hablemos de la película La Clase, basada en el libro Entre les Murs de François Beguedot, dirigida por Laurent Candet. Es básicamente esta película el relato, ¿verdad? El relato no es nada más y nada menos, ¿verdad?, que la historia de un profesor y de sus alumnos, centrada en los momentos más duros y tensos, que mejor reflejan lo que es una clase normal, común y corriente. Esto es una parábola y una representación al mismo tiempo del mundo real, con sus juegos de poder y de comunicación, con sus características raciales, económicas, interpersonales y emocionales, en una toma y daca que conforma una especie de increscendo, a veces insoportable, a menudo patético, muchas veces un callejón sin salida, por lo que se nos cuenta en Entre les Murs en un tono de ligera tragedia. Es una verdadera guerra abierta declarada por los alumnos contra la figura del profesor, que deviene en una figura autoritaria, incomprendida, cuya buena voluntad y deseo de mejorar la vida de los alumnos choca frontalmente contra la inseguridad y resentimiento de estos y no puede abarcar toda la complejidad y el sufrimiento de algunos jóvenes cuyo seno familiar está roto y cuya esperanza de futuro es cuanto menos incierta. Durante más de 2/3 del filme asistimos perplejos al fracaso de la comunicación y del aprendizaje, al desmoronamiento de la escuela como un lugar de conocimiento. En lugar de esto, el profesor combate incansablemente a los alumnos, asumiendo la casi imposibilidad de enseñarles con los métodos tradicionales, buscando los intersticios de una resistencia intelectual fortísima por parte de los alumnos, quienes le vacilan, le atacan en todas las direcciones, les retan constantemente. El maestro no se rinde, hace acopio de paciencia, vuelve a intentarlo con otra idea, consigue quizá alguna que otra victoria, pero a continuación su relación con los alumnos y el esfuerzo de esto vuelve a decaer. Es una guerra que solo tiene perdedores. ¿Cómo filmar esta derrota asumida? ¿Cómo filmar esta guerra intelectual? ¿Cómo retratar este paisaje de rostros y de actitudes, de caracteres tan diversos y heterogéneos? El director Candet de esta película, más que filmarlo, se zambulle visual y sonoramente en este magma, atrapando algunas de las consecuencias más tensas, violentas, trágicas y verdaderas en muchos años de cine. En su cámara, en realidad es un juego de 3 cámaras en high definition,
con el que capta réplica y contrarréplica estas reacciones secundarias. No se pierdan este film La Clase, una mezcla entre documental, libro llevado al cine, que va a ser de su completo agrado y que les va a hacer las preguntas éticas correctas o incorrectas para que usted reflexione sobre los juegos de poder que se dan en la educación. Así que muchas gracias por permanecer con nosotros y será hasta una recomendación ética de la semana.